Bonjour, en este video nos vamos a interesar en los conectores, pero de conclusión para concluir una conversación en francés. Necesitamos unas palabras o unas expresiones, así que vamos a ver que en esta serie de video hemos hablado de cómo empezar una conversación, cómo agregar ideas y ahora nos interesa concluir esta conversación. Vamos a ver 10 expresiones en francés. La primera es tout bien considéré. Tout bien considéré que podemos traducir por considerándolo todo. Tout bien considéré. Así que tout bien considéré, ce n'est pas sérieux. Considerándolo todo no es muy serio. Tout bien considéré es nuestra expresión. Tout bien considéré que viene en conclusión. Comme indiqué ci-dessus, como se indicó precedentemente o anteriormente, ci-dessus significa arriba, ci-dessus, pero usamos esa expresión para decir algo también como precedentemente, como se indicó precedentemente, como indiqué ci-dessus, comme indiqué ci-dessus, nous pouvons dire que, etc., etc. En un mot, bueno, eso sí es una expresión de conclusión, en una palabra. En un mot, rien n'était prêt. En un mot, rien n'était prêt. En una palabra, nada estaba listo. Après tout, después de todo, après tout, il n'est pas difficile de conclure. Après tout, il n'est pas difficile de conclure. Aquí tenemos la expresión en résumé. Bueno, sencillamente en resumen, en résumé, nous devrons faire plus d'efforts. En resumen, tendremos que hacer más esfuerzos. En résumé, entendemos que es una expresión de conclusión que viene después de una conversación. En bref, o en pocas palabras, en bref, êtes-vous d'accord? En bref, êtes-vous d'accord? En pocas palabras, ¿están de acuerdo? L'un dans l'autre es una manera de razonar con lo que hemos dicho antes para concluir. L'un dans l'autre. A fin de cuentas, podríamos traducirla en francés. L'un dans l'autre, ce n'est pas une mauvaise idée. A fin de cuentas, no está una idea mala. L'un dans l'autre. En fin de compte, bueno, aquí tenemos sí nuestra expresión a fin de cuentas. En fin de compte, cuando hablamos, en fin de compte, il a réussi à son examen. En fin de compte, a fin de cuentas, en fin de compte. En conclusión, otra expresión fácil de entender. En conclusión, en conclusión. En conclusion, nous avons perdu des clients. Hemos perdido clientes. En conclusion. En effet o effectivement, la misma expresión pero de dos maneras. En effet, effectivement, para decir en efecto, efectivamente. En effet, elle nous a beaucoup aidé. En effet, es una conclusión, en efecto, ella nos ayudó mucho. En effet, elle nous a beaucoup aidé, ou effectivement, elle nous a beaucoup aidé. Une conversation para terminar, pour terminer, con unas de las expresiones que acabamos de ver. Tout bien considéré, et comme nous l'avons vu ci-dessus, nous devrons nous intéresser davantage aux clients et moins aux produits. En un mot, nous devons tout changer. Ce sera la conclusion de notre réunion, mais en fin de compte, ce ne sera pas si difficile si nous travaillons ensemble. Donc, en bref, au travail. Ok? Bueno, au travail. Tout bien considéré. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est fini. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et surtout, bon français!